emprendedora, bienvenida a un nuevo podcast de Resplandor. Hoy te traigo a Victoria, que es experta en autoconocimiento y meditación. Y bueno, Victoria, estoy muy alegre de que estés aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy también muy contenta y emocionada por estar compartiendo este espacio juntas. Bueno, la verdad que Victoria y yo habíamos hablado mucho por Instagram, pero nunca nos habíamos llegado a poner así como a modo online a charlar un ratito. Y bueno, la verdad que hace meses vimos que conectábamos, que siempre nos hemos estado apoyando la una a la otra, así que estoy muy contenta de que estés aquí. Y me gustaría que nos hablaras un poco, bueno, la pregunta que hago siempre al principio, ¿no? De que nos cuentes un poco tu historia y quizá como esa parte más, bueno, primero de todo, que nos hables más como a modo de presentación de cómo eres a nivel profesional o personal. Muy bien, pues me llamo Victoria, para todas las personas que no me conozcan, y la verdad es que siempre me ha apasionado mucho todo el tema del crecimiento personal, de la espiritualidad. Recuerdo cuando tenía 15 años que empezaron a tener, o sea, empecé a tener las asignaturas de ética, filosofía, y la verdad es que me encantaba, ¿no? Y para mí va muy vinculado la parte personal a la profesional, porque en el punto en el que yo estoy ahora y que creo que la mayoría de las emprendedoras están ahí, es porque queremos vincularlas, ¿no? Entonces a mí todo lo que es toda esta área tan extensa siempre me ha acompañado, ¿no? En esos momentos, en esas etapas de universidad, vivir en el extranjero, viajar. Y todo eso que para mí es mi parte más personal, ¿no? Esta parte pues curiosa, de querer descubrir cosas, de querer saber cómo funciona el mundo en diferentes lugares, siempre ha ido de la mano, ¿no? De profundizar en esos espacios y ahí es donde entra el autoconocimiento y luego la meditación llegó a mi vida, pues creo que como en la de muchísimas personas, en un momento donde tenía mucho estrés, ¿no? Y de hecho ese estrés pues venía por el mundo profesional, porque yo vengo del área del marketing, de la comunicación y de los eventos. Ostras. Ujú. Y entonces ahí, pues, cuando empecé a entrar de lleno en este sector, me costaba muchísimo, ¿no? Gestionar, pues, mis pensamientos, mis emociones, lo que eso tenía que ver, ¿no? Con los proyectos que estuviera llevando, porque es un trabajo muy demandante, muy exigente. Y para dar calma, ¿no? A todo eso, pues me metí en la meditación, al principio a modo para mí misma, como quien dice, y luego cuando vi todo el potencial, dije, wow, es que esto resuena mucho conmigo. Empecé como a compartirlo con la gente así de mi entorno y me decían, se te da bien, y yo también disfrutaba, ¿no? Como llevándolo a otras personas. Y ahí un poco pues ya nació, ¿no? Como esa llamada, ¿no? Esa inquietud interna de, ¿y si hay algo más? ¿Y si mi vida, no solo profesional, sino también en la personal, tiene un giro, ¿no? Tiene cabida para algo diferente, que no sea como a lo mejor ese camino súper pautado que tenía en mi cabeza desde que terminé la universidad. Y eso ha hecho pues que hoy esté aquí, ya dedicándome a lo que me apasiona, ¿no? Desde un punto pues freelance, y uniendo pues mis dos pasiones que son crear experiencias, ¿no? Toda esa parte que viene del marketing y de los eventos, unida pues a la meditación y al autoconocimiento, que tanto nos ayuda para mí a vivir mejor, ¿no? A construir vidas que digamos, bueno, siempre va a haber sombras pero siempre va a haber también luz, ¿no? Y por eso estamos en Resplandor. Correcto. No, pero totalmente, o sea, al final, jo, es muy chulo cuando relacionamos el hecho de estamos aquí y ha venido de todo esto, ¿no? Quizá pues tú, la meditación fue una herramienta en un momento de estrés, que luego hablaremos más adelante porque creo que lo necesito. Pero bueno, que es muy chulo eso, como ver cómo ya era como que lo tenías un poco innato, pero no conseguías ver exactamente cómo potenciarlo, pero nace al final también de eso, de querer ayudar al resto y nos nace solos, tipo, como que si fuera por nosotras hay una parte que diríamos ni lo cobro, pero es como no, o sea, lo siento, tengo que Totalmente. pagar facturas, pues voy a... Y me Así es. gustaría preguntarte más cómo fue como más el pistoletazo de salida en el sentido de la historia relacionada cuando soltaste pues trabajo por cuenta ajena y te lanzaste a ello. La verdad es que hay historias, ¿no? De personas que te cuentan que es como, me tiré a la piscina. Esa, desde luego, no es mi historia, ¿no? Yo es cierto que tuve como todo un proceso y ese proceso fue de la mano de conocerme a mí misma en profundidad y de reorientar lo que quería que fuera mi vida profesional, porque para mí es como que es un área muy importante. Yo desde el 2020, más o menos, que fue cuando ya la meditación estaba súper asentada en mi vida, empecé como a impartir talleres de vez en cuando, a lanzar ciertas cosas, ¿no? Como, bueno, como poquito a poquito a modo proyecto, podemos decir, ¿no? Y ahí ya como que empecé a tener ese gusanillo de, puede haber otros caminos, no me siento del todo realizada en el trabajo que tengo, ¿no? Pero claro,
era ya como un camino muy largo que llevaba ¿no? Y mi mente decía, jolín, ¿y vas a tirar todo este camino por tierra? Entonces fueron como unos años de ir encontrando claridad, ¿no? Porque me imagino que a muchísimas nos pasa, pero en este camino intentas convencerte de que donde estás está bien, tiene un buen puesto, ha ido progresando, tiene un buen salario, ¿no? Es como que aparecen muchos argumentos que dices, pero ¿por qué tengo que desear otra cosa? Y yo en ese aceptar eso, pues tuve un tiempo, ¿no? En el decir, es que esto es más vocacional, a lo mejor yo no había sentido nunca esa llamada tan vocacional como otras personas que puedan tenerla. Y yo tuve como esa primera fase de entender qué estaba sintiendo, qué es lo que me movía por dentro para plantearme esto es lo que quiero realmente, aquí es donde quiero estar. Y en todo ese proceso, ya cuando llevaba un tiempo, empecé a darle forma, ¿no? Hasta que ya dije, a ver, me tengo que sentar, ¿no? Como quien dice, yo que además, viniendo de sector eventos, soy como muy organizada, muy estructurada, pues me vino muy bien decir, vale, la situación que tengo en el trabajo actual cada vez más insostenible y no porque sea algo súper malo, sino porque yo no me siento realizada, siento que puedo dar más, siento que aquí estoy tocando un techo. Y aunque decía, quiero hacerlo, ya voy teniendo ideas, tengo un documento con un montón de cosas, ¿no? Apuntadas, pero no llegaba a decir, oye, ¿qué más? Entonces llegó un día en el que recuerdo que me dio un bajón increíble, el que me puse a llorar diciendo, es que no puedo más, necesito decir qué va a pasar, cuándo va a pasar. Y eso fue en noviembre y en junio del año siguiente fue cuando dejé el trabajo que tenía, ¿no? Y tuve como estos meses para yo planificarme, ¿no? A nivel interno, a nivel mental y también pues a nivel económico de decir, oye, yo cuando lo haga pues quiero estar tranquila, ¿no? Y a mí me da tranquilidad saber que tengo un colchón, que puedo ser autosuficiente y fue pues todo este proceso en el que, como te imaginas, la meditación y toda la parte, ¿no? de autoconocimiento me acompañó muchísimo a decir, oye, veo claridad, veo lo que quiero ofrecer, por dónde quiero ir y me tomo este tiempo, que para mí lo siento como bien, para hacerlo y para que cuando llegue el momento, pues diga, aquí estoy y venga con mi mejor energía, ¿no? Qué guay, la verdad que tuviste que tener mucha paciencia porque yo en diciembre, si en noviembre empezó la idea, en diciembre ya estaría como loca, ¿sabes? Tipo, yo Total, soy son muy impaciente. personalidades. Al final yo creo eso, Sí, ¿no? Que es como cada una tenemos pues nuestra manera de ser y hace que, bueno, que tomemos acción, ¿no? De una manera o de otra. qué guay. No, pero justamente yo siempre comparto mucho esto que el emprender pues te da libertad, ¿no? De hacer lo que quieras, o sea, pues si ahora quiero hacer algo más físico, quiero hacer algo más online, quiero vender productos, quiero ofrecer este servicio, el otro, o sea, tenemos total libertad y encima siempre podemos estar innovándonos, entonces como que tú tuvieras ese tiempo para replantear como ideas, como qué estructura va a tener mi negocio, poder ahorrar para eso, que siempre es muy importante al principio para poder invertir en todo aquello que son los esenciales, ¿no? Así que, no sé, creo que es muy guay, fue muy valiente también por tu parte, porque es eso, al final estamos en una zona de confort, pero cuando nace de dentro decimos, aquí hay algo que no estoy acabando de darle potencial y por qué no darle una oportunidad. Y luego ya si que pasa cualquier cosa, ya se vería, ¿no? Pero hay que intentarlo y por eso, Totalmente. bueno, Total, además tú has dicho la palabra potencial, esa era una palabra que a mí me venía mucho, ¿no? De decir, es que siento que hay habilidades o cosas que yo tengo en mí que no la estoy sacando, ¿no? Entonces era como el responder, ¿no? A esa llamada interna de hay otras maneras de que eso sí que pase, de que eso sí que se desarrolle, ¿no? Y pues pueda crecer en una misma. claro, al final también es como cuando te contaba antes fuera de cámaras, digamos. A mí me pasaba con la creatividad, que era como en mi anterior trabajo, era como, jo, siento que quiero explotar más mi creatividad, pero no dentro de la empresa que estaba no podía hacerlo. Entonces, bueno, al final lo hice por mi cuenta y ahora mismo estoy de creatividad hasta aquí, pero en el lado bueno. Pero agradecida. Sí, sí, sí. Y me gustaría preguntarte, ¿en qué momento estás ahora de tu emprendimiento? ¿Cómo en qué te estás enfocando o qué servicios ofreces? Ujú. Pues ahora mismo estoy en el punto de llevar la meditación a las personas, ¿no? De hasta ahora a lo mejor había estado probando servicios, tipos de talleres y en este momento hay como el programa estrella para mí, que es Medita y Conecta, donde no solamente aprende a meditar, ¿no? Sino que lo integra en tu vida. Entonces, a nivel puro de emprendimiento, considero que estoy en un momento de consolidar una base para seguir por ese camino, ¿no? Creo que cuando ves algo que funciona, que de verdad ayuda a las personas, pues esa creación, ese servicio, ese producto, es como que todavía tiene recorrido por delante, ¿no? Y pues yo me encuentro ahí ahora justo con la segunda edición y más que vendrán.
Y sí que considero que estoy ahí, ¿no? Como cuando va a empezar como a crecer algo, ¿no? Yo llevo como 1 año y medio aproximadamente desde que dejé el trabajo que tenía y en este año y medio han pasado muchas cosas, he probado también muchas cosas, me he equivocado muchas veces, también he acertado otras y creo que ese punto, ¿no? En el que ya empiezas como a ver, claro, esto sí, esto no, y luego hay que seguir adelante, hay que seguir probando. Total, yo también siento que estoy un poco en la etapa de consolidación porque, bueno, como hemos comentado también antes, a veces queremos correr mucho y nos damos cuenta que es como, vale, correr hacia dónde, ¿no? Entonces, la consolidación nos ayuda mucho a establecer bases, ver lo que funciona, testear, ¿no? Como decías, vale, he hecho esto, siento que puedo ayudar más de esta manera, está funcionando más lo otro. Entonces, realmente creo que es una etapa que no nos la tenemos que saltar ni intentarlo Totalmente. porque si no las cosas luego salen mal y hay que volver atrás. O sea, sí o sí, si tu negocio no va bien, puede ser porque esta base no la hemos consolidado bien, así que es súper importante. Y bueno, como ya sabes, en Resplandor me gusta mucho hablar pues de luces y de sombras y bueno, de la parte más bonita y de la que no se habla tanto, así que me gustaría un poco como hablar de algunos temas y normalizarlos. Y una pregunta sería, ¿cuál ha sido uno de los momentos más oscuros de tu emprendimiento y cómo lo enfrentaste? Yo creo que uno de los momentos más oscuros, fíjate, llegó este mes de, o sea, este año en junio, ¿no? Hacía justo como 1 año prácticamente que yo había tomado la decisión, que había dejado el trabajo que tenía antes. Y cuando pasó ese año, la verdad es que tuve como este momento de decir, ¿y qué has conseguido en este año? ¿No? Como esta vocecita que te pide resultados, resultados Sí. tangibles, números, en fin, toda esta parte, ¿no? Y la verdad es que me llevé como todo un chasco porque dije, honestamente y objetivamente, es como que yo esperaba haber conseguido más en este año, ¿no? Pero detrás de eso es como, pero ¿y por qué? ¿Y qué sí ha ocurrido y qué no ha ocurrido? ¿No? Entonces yo que soy del sector y del gremio, ¿no? Del autoconocimiento, del coaching, de la meditación, pues dije, vale, no podemos quedarnos aquí, ¿no? O sea, esto no, porque no hayas visto esos resultados que tú tenías en tu mente, no significa que no sea el camino, significa que hay que redireccionar, ¿no? Que es una palabra que ahora es como, vamos, me la podría tatuar perfectamente, ¿no? Lo que es la redirección. Y fue un momento complejo para mí de, lo primero, pues sincerarme conmigo misma, ¿no? Y decir, vale, Victoria, no te vas a dar con el látigo, pero tampoco vas a decir no pasa nada. Al final, yo creo que cuando vivimos cosas, ¿no? Y cuando estamos haciendo cosas, hay como un equilibrio, o debería haber un equilibrio entre lo que nosotras hacemos y lo que la vida nos pone delante, ¿no? Entonces, como Mm. decir, vale, pues en este tiempo, ¿qué no ha pasado? ¿Por qué no ha pasado? ¿Qué podría haber hecho, ¿no? Para que eso se diera de otra forma. Y es cierto que yo ahí también como que se me vinieron abajo muchos cimientos de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? De tienes que tener un plan, tienes que hacerlo, tienes que ir como, yo venía de procesos como largos, ¿no? De pues si tienes que crear, me lo invento, tu ecosistema de servicio, eso te va a llevar X tiempo. Entonces yo ahí rompí muchas creencias que luego durante el verano fui redirigiendo de decir qué otros caminos hay, qué otras maneras de hacer las cosas, qué sí de tu propia persona te funciona, ¿no? Imagínate a mí, es que el mundo corporativo se me da bien, no sé por qué, se me da bien y accedo muy rápido, ¿no? Como que conecto muy rápido con jefes de equipo, etcétera. Entonces dije, vale, pues ¿por qué no empiezas a moverte también ahí? Y es increíble cuando tenemos estos momentos que en el momento concreto, ¿no? Es como, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Para mí fue un drama, pues lloré muchísimo, me planteé muchísimas cosas y fue un momento de, jolín, esto te lo venden como qué guay cuando emprendes, pero pues mira, pues hay momentos que yo esto tan profundo y como ese dolorcito que sentimos. Nunca lo había sentido estando en una empresa y venía de estar 10 años dentro de un sector, ¿no? Entonces es como algo profundo porque es muy personal, es muy tuyo, te cuestionas tus propias capacidades, tus propias habilidades. Y para mí fue por un momento cueva del que, no te digo que me costó salir un montón, pero en el que sí que estuve un tiempo porque necesitaba comprender qué había detrás, ¿no? De todo eso, ¿no? Y sobre todo el sacar adelante esa resiliencia que yo creo que a todas las personas que están en el mundo del emprendimiento es una característica que va en el ADN, ¿no? De decir, es que voy a seguir adelante. Es que Sí. si este camino no me ha funcionado, pero yo sé hacia qué dirección voy, pues voy a probar por otro camino, ¿no? Entonces, cuando estamos, yo al menos en ese momento drama,
vemos mucho antes todo lo que no ha funcionado, todo lo que no ha salido como queríamos, que todas las cosas que a lo mejor sí que han sucedido y que detrás esconden la pista para por dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, como nos emperramos tanto en algo concreto, ya sea porque es una creencia que tenemos, porque el experto o la experta de turno ha dicho que es por ahí, que es como nos emperramos y se nos olvida nuestra brújula interna, ¿no? Un poco pues nuestra parte intuitiva, nuestros valores, nuestras fortalezas de decir, pero ¿cuál es de verdad tu camino? ¿Por dónde te quieres mover ahora, no? Y yo en ese momento, aparte de, después de eso, aprender que la redirección es clave, también me llevé conmigo el hecho de aceptar que en el mundo del emprendimiento, igual que en el mundo de los negocios, todo es un ciclo. O sea, nunca vamos a estar todo el rato recogiendo frutos, ¿no? Es como a lo mejor siembra, recoge, siembra, recoge. Sí. Y yo eso era algo que no estaba entendiendo, ¿no? Y hasta que no me vi ahí, no entendí que dije, vale, Victoria, pero es que en este año sí has tenido momentos también de recogida, ¿no? Pero cuando estáis es como que no lo ves tan claro. Y el dar como luz a todos estos aspectos y a todo esto sí que me dio esa, como esa certeza interna, ¿no? Como esa confianza y el decir, es que esto va a seguir siempre, en mayor o menor medida, con un grado, con otro grado, pero va a estar, ¿no? Y ese aceptarlo es algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Para decir, bueno, es que a lo mejor me lo invento, ¿eh? Dentro de 10 años nos va increíble y como ahora nos visualizamos es real, pero también habrá otras cosas, ¿no? O sea, también querremos y tendremos otras inquietudes, porque mientras estemos vivas, pues creo que toda persona que diga, oye, me meto en el emprendimiento, es que es como que eso va a ir contigo, siempre va a haber algo más. Sí, yo también lo pienso, que es como, obviamente, las cosas como negativas o que no nos gustan del emprendimiento, como que siempre se nos van a hacer más grandes, eso, esperar quizá esperar un resultado y que te llegue otro, ¿no? Siempre va a haber algo como que nos inquiete, que preferiríamos que fuera de otra manera, además. Yo creo que hasta si estuviéramos ahora súper en éxito, triunfando, facturando un montón, habría algo que nos diría, pero puedo hacer más, ¿sabes? O sea, porque continuamente queremos mejorar. Pero, pero bueno, está muy guay esta parte de analizar y realmente decir, vale, pero por ejemplo, ¿a cuántas personas he ayudado? ¿Cuántas personas me han escrito diciendo, qué bonito esto que haces, gracias? A mí, por ejemplo, ese tipo de comentarios son los que ay, qué bien, ¿sabes? Tipo, estoy haciendo algo por buen camino y encima porque también es mucho como de persona, ¿no? Por ejemplo, un Totalmente. trabajo como más técnico es como, tenías que hacer esto y has hecho esto, vale, pero en emprendimiento muchas veces se valora el cómo, la comunicación, la cercanía y puedo decir de primera mano que tú, por ejemplo, eres una persona muy cariñosa, muy cercana, transmites mucha calma, entonces sé que esa parte seguro que está garantizada. Entonces, no sé, como la parte más humana, creo que a veces estamos acostumbrada a ella, digamos, ¿no? Como, bueno, es que me sale ser así, sí, te sale ser así, pero es muy bonito la manera en que te sale hacerlo, ¿sabes? Entonces, pues sí, es normal. Y encima, si lo pensamos, un año en emprendimiento es que no es nada, es un bebé, ¿sabes? Tipo, y Claro, totalmente. Es si que luego lo pensamos, no es nada, ¿sabes? Pero al principio se nos hace súper largo porque obviamente, pues eso, queremos resultados ya, queremos estar con súper autoridad reconocida, y que el SEO seamos la primera persona que nos coloque, bueno, ¿sabes? Pero no sé, es como todo va a su tiempo, todo va paso a paso y últimamente me repito mucho esta frase, estoy en el camino. Así que es eso. total. No sé cómo de largo es el camino porque posiblemente no tiene final, pero estoy ahí, andando paso a paso y consiguiendo cosas, ¿no? Es que es eso en qué consiste. Sí, es que no puedo estar más de acuerdo y aparte, o sea, creo que cuando llegan esos momentos, ¿no? Que se repetirán porque al final son ciclos. Yo me acuerdo que cuando me pasó esto, pues obviamente lo compartí con mis círculos más cercanos, con amistades que tengo que tienen negocios, que han tenido, y claro, y me decían, es que una empresa como tal, un negocio en consolidarse, es que a lo mejor estamos hablando de 5 años, ¿no? Mm. Entonces, como, y oye, pues si en este tiempo has hecho cosas que ya estás viendo que no funcionan, ¿por qué no llamar a otras puertas? ¿No? A mí eso también me sirvió mucho esa perspectiva de decir, vale, a veces no se trata de agarrar algo con tanta fuerza que es que lo asfixiamos, es que a lo mejor esa idea que tuviste, pues con un giro o con otra perspectiva llega mejor que esa otra, ¿no? O sea, yo creo que esto le pasa también a muchas emprendedoras que como cuando emprendemos es porque hemos tenido una idea y creemos con todas nuestras fuerzas en la idea, a veces como o sucede como yo me lo imagino y es como, vale, pero ¿qué hay detrás, no, de esa idea? O sea, imagínate yo, mi propósito es que la meditación llegue a las personas porque es que nos ayuda a vivir mejor, más conscientes, con más calma, con más tranquilidad. Y a lo mejor yo en mi mente tenía, pues para que yo pueda hacer eso,
lo tengo que hacer de esta forma, con estos cursos, Claro. con estos tal, ¿no? Y de esta manera determinada. Pero cuando salí un poco de esa caja y me paré a pensar, ¿no? Y a explorar otras posibilidades y otras vías para acercar la meditación a más personas, oye, pues se abrieron otras puertas, ¿no? Entonces, creo que ahí es como, pues, un regalo, ¿no? De esos momentos super cueva, que de momento pues, vemos otras cosas, ¿no? Es como gracias a esos momentos donde no vemos absolutamente nada, como está todo tan oscuro, pues a la mínima que vemos una estrellita es como, ay, ahí hay una luz, ¿no? Y entonces, para mí esas son esas puertas que iremos tocando y que luego, pues, oye, descubrimos, ¿no? Y nos sorprende decir, oye, pues esto es que ni me lo había planteado y fíjate, ¿no? Eso que a lo mejor me ha llevado mucho tiempo, aquí lo he visto de una forma más inmediata. No es que se trate de elegir por inmediatez, se trata de elegir donde tú te das cuenta que fluye bien, donde tú te das cuenta, ¿no? Que ese camino es como más natural para ti. Sí, también como que notas que la gente lo pide, ¿sabes? O sea, por decir algo, yo hacía, cuando me hice autónoma, digamos, pues pensé, vale, uno de mis servicios es creación de identidad, pero me he dado cuenta que la gente necesita más un restyling, que es algo más como refrescar y, bueno, que quizá no es tan profundo, pero que es porque necesitan rehacer algo que ya están haciendo, no es que necesitan algo de cero. Entonces, obviamente, eso, la demanda se va notando, lo que se va necesitando, y si algo sale mal, lo que tú dices, no tenemos que aferrarnos tampoco a, no, es que yo quería hacer este servicio y así, o yo quería pues un podcast, una newsletter, lo que sea. Si no está dando sus frutos, quizá lo mejor es como invertir ese tiempo y esa energía realmente en otra cosa que sí que lo pueda traer y darle una oportunidad, ¿no? A algo nuevo. Totalmente. Y me gustaría preguntarte para equilibrar, que ya que hemos hablado de un, un hecho, bueno, un poquito oscuro, ¿cuál es uno de los más bonitos o luminosos que has tenido emprendiendo? Pues fíjate que te diría cuando fue la primera edición de Medita y Conecta, Ah, qué guay. lo que las mujeres que vivieron ahí pues sintieron, cómo era la meditación, lo acompaña, para mí es como muy satisfactorio, ¿no? Como el decir, oye, yo puedo ser canal para que esa herramienta que a mí tanto me ha servido y donde me he especializado, de verdad pueda mejorar las vidas de otras personas, ¿no? Hasta tal punto que algunas repiten ahora en esta segunda edición, ¿no? Ah, qué Porque guay. hay matices diferentes, hay como aspectos distintos y quieren volver a estar, ¿no? Entonces, para mí es verdad que la satisfacción que se siente cuando una persona, un cliente, una clienta llega a ti y vive ese proceso es increíble. Y yo ya había vivido esa satisfacción de cliente estando en el mundo más corporativo. Y claro, la satisfacción es muy diferente, porque cuando emprendemos es como que o sea, nuestro emprendimiento es una parte de nosotras mismas, ¿no? Entonces, ver que a alguien de verdad le sirve, le hace la vida mejor, pues para mí eso es un verdadero regalo, ¿no? Y de hecho creo que es el motor que nos hace decir que sí, que está en el camino, que esa idea que Sí. tiene, que ese propósito que hay detrás de lo que haces tiene un sentido y la vida te está demostrando que es por ahí, ¿no? Entonces ahí es como, yo me lo imagino un poco como, no soy madre, ¿no? Pero me lo imagino como cuando tienes un hijo y entonces pues puede haber tenido un día malísimo y demás, pero que cuando veas a tu hijo sonreír, dice, ay, pues un poco las sensaciones no son como parecidas de se te olvida todos los males. Totalmente. No, no, sí, esa sensación es mágica y yo también por cuenta ajena no la había sentido. El tú a tú, el agradecimiento, incluso a veces emociones, lágrimas, o sea, es una profundidad y más cuando trabajamos eso, de personas normalmente o de uno a uno o temas profundos o es como la gente está abierta a dejar que pasen cosas buenas y en muchas ocasiones nos dejan que nosotros formemos parte de ello. Entonces, son experiencias muy chulas, la verdad que sí. Totalmente, o sea, yo por eso pienso que es parte, ¿no? Del motor, ¿no? Es como, oye, pues siempre va a haber esa parte, siempre te va a acordar, va a recibir ese mensaje, ¿no? Y para mí no está tan ligado a esa validación externa, ¿no? Que a veces sí que nos podemos perder, sino de decir, viene de corazón, es porque está ayudando de verdad, ¿no? Y es como, esto da sentido a nuestra profesión, a nuestro trabajo y a nuestra vida, ¿no? Porque al final, bueno, pues cuando emprendemos es porque un poco la profesión es importante para nosotras y es como, bueno, un pilar, ¿no? De nuestra visión. Pues sí, totalmente. Y emprender es como tú dices, es una parte más de nosotras, está siempre en nuestra cabeza. A veces, obviamente, tenemos nuestras maneras de evadirnos, de desconectar y demás, pero
es algo que lo sentimos muy nuestro porque pues estamos en cada centímetro, en cada espacio de tomar decisiones y de, bueno, y de vivirlo de la manera que deseamos, ¿no? Y me gustaría entrar en el tema principal también, que, bueno, al final, como tú eres experta de meditación, me gustaría que habláramos un poco sobre qué beneficios crees que puede aportar la meditación para ayudarnos a conectar con nosotras mismas, tanto más a nivel como emocional y mental. Perfecto, me parece una pregunta interesantísima y que por supuesto está como muy ligada, ¿no?, a lo que hacemos dentro de Medita y Conecta. La meditación tiene muchísimos beneficios a nivel mental, a nivel emocional, ¿no? Por decir palabras a las que nos ayudan, pues son aceptación, presencia, calma, perdón, hay muchísimas, ¿no? Y a mí me gusta vincularla con lo que es el viaje de meditar, que no sé si alguna vez has escuchado este concepto del viaje de meditar. Me ¿Te suena, suena? pero no sé exactamente cómo, qué es, ¿sabes? Vale. Me gustaría que, Vale, si para mí puedes es contar. como, es una de las bases, ¿no?, de todo lo que hago, ya sea de Medita Conecta, de cuando doy sesiones presenciales. Cuando tú te sientas a meditar y cuando aprendes a meditar, digamos que es como un viaje, ¿no?, que es un círculo, que es como un ciclo que se va repitiendo. Entonces, a lo largo de ese ciclo, de ese viaje de meditar, que tiene como unas 6 paradas aproximadamente, en cada fase siente y nota unos beneficios diferentes, ¿no? Imagínate, la Mm. primera fase es la de estar presente. En esa fase, ¿tú qué haces? Observa tu mundo interior, observa qué te ocurre, ¿no? Justo antes, ¿no?, antes de grabar comentábamos de cuando estás con los ojos cerrados y te vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Pues en esa fase es como, oye, ahí lo que hacemos es aceptar lo que hay. No vamos a juzgar, no vamos a intentar que esos pensamientos que vienen se vayan, sino fase uno, observamos qué hay, qué viene a nuestra mente, porque eso es información. Información sobre por qué tenemos ese pensamiento, qué nos hace sentir ese pensamiento, ¿no? Entonces, como esa fase un poquito más analítica, pero donde lo que ponemos en práctica es estar presente. Porque cuando, imagínate que yo ahora te dijera, Elena, cierra el ojo, ¿qué está pasando por tu mente? Esas cosas están pasando por tu mente, pero tú estás aquí. Es decir, eso está en tu cabeza, pero no te está Sí. pasando eso, ¿no? Entonces, ese ponerte como observadora de ti misma es increíble, porque esa fase, ¿no?, de conciencia, toma de conciencia a través de la presencia. Luego la segunda es, vale, tengo muchas cosas, pero de eso, ¿qué me sirve y qué no me sirve? A lo mejor tengo pensamientos que obviamente no van a mi favor y emociones que lo que hacen es que yo me sienta con la energía más bajita, ¿no? Pues en esta segunda fase es la de soltar, es la de liberarnos. A mí me gusta explicarla como cuando tú entras a una habitación, está todo desordenado, tirado por el suelo, sucio. Tú ahí no puedes hacer nada nuevo, tú ahí no puedes habitar. Pues un poco lo mismo pasa con nuestra mente. Si no limpiamos todo eso, tanto a nivel mental y también a nivel emocional, es muy difícil que sigamos con nuestras vidas de una forma que digamos, me siento bien, ¿no?, en mi propia vida. Entonces, esa segunda fase de soltar y liberar a través de una serie de técnicas, de meditación y demás, es como limpiar esa habitación. Es como decir, tiro lo que no necesito, me desprendo, me desapego, ¿no? Y me quedo con lo que sí, y si tengo que poner algo nuevo, lo pongo, ¿no? De hecho, esto en las clases que doy es como que pongo un ejemplo supervisual de una habitación hecha una leonera. Plan, ¿qué palabras te vienen, no? Y una habitación ordenada. Pues eso es lo que hacemos. Entonces, en esta fase, en esta segunda fase de meditación, lo que sientes es un alivio y una liberación increíble, ¿no? De vuelvo a respirar. Qué guay. Luego pasamos a la tercera fase, que en esta tercera fase lo que hacemos es cultivar, ¿no? Es como, vale, tenemos nuestra habitación, imagínate, vacía, ¿no? Hemos dejado las 4 cositas con las que estamos bien. ¿Qué cosas nuevas quiero traer? Que esto en nuestra vida es qué es lo nuevo que quiero cultivar a todos los niveles, ¿no? Al final, bueno, pues una persona puede decir, trabajar mi relación en pareja, mejorar mi trabajo, cuidar mi hábito, no sé, ¿sabes? Lo que sea, ¿no? Esta fase donde decimos, tengo espacio en esta sala en la que estoy, que es mi mente, que son mis emociones, hay espacio para que yo diga qué quiero de verdad, ¿no? ¿Qué quiero? Y ahí, en esa fase, es cuando lo que sentimos es como, ¿cómo te diría? Claridad, esa es la palabra. Sientes claridad, ¿no? Muchas veces como vamos en automático, no sabemos ni lo que queremos, no sabemos ni cómo estamos, no tenemos claridad. Y por eso muchas veces no tomamos ciertas decisiones. En esta fase es como que te permite hallar esa claridad, ¿no? Luego ya pasamos a la número 4, que para mí es este conectar, ¿no? Es como ya sabes lo que quieres y cuando
nosotras, ¿no? Y lo llevo al terreno del emprendimiento cuando dices, ya sé lo que quiero, ya sé cuándo lo voy a hacer. Tú ahí lo que sientes es un subidón de energía, una confianza en ti misma, una Mm. autoestima que dices, voy a por ello. Pues esto también nos lleva a la meditación, ¿no? Hay técnicas de meditación que nos ayudan pues, a conectar con nuestro centro energético, con la visión que tenemos para, desde nuestra mente y nuestras emociones, crear esta energía que nos permite que aunque haya dudas, vamos a seguir adelante, ¿no? Que vamos como a trascender incluso esos miedos pues porque ya nos hemos posicionado en un lugar interno de determinación y confianza. Y las últimas fases para mí ya son las de integración y expansión, ¿no? Que tienen que ver con sentir, pues, que tiene un brillo enorme, también la parte más trascendental, ¿no? Que de esto también tengo como curso aparte, ¿no? De meditación trascendental. Y aquí es cuando empiezas como, bueno, a moverte, ¿no? Como con esta energía más invisible, ¿no? De esos dones que puedes tener dentro, ¿no? Digamos que una parte un poco más profunda. Y para mí todo ese viaje, que es el viaje de meditar, tú puedes hacer una meditación en cada fase, ¿no? Porque ahora mismo tú necesitas limpiar, o ya cuando llevas mucho tiempo meditando, es como que de una puedes hacer una sentada de meditación y hacerlas todas, ¿no? Y ahí es donde vamos viendo esos beneficios, ¿no? Entonces a mí cuando, imagínate que yo doy sesiones grupales, pero alguna vez he tenido individual, la primera pregunta que hago es ¿cómo te sientes? Porque depende de cómo te sientas, mm, va a haber un tipo de meditación, ¿no? Es Claro. acorde a esa fase del viaje donde tú pues vas a obtener eso que estás buscando, eso que más necesitas, ¿no? A través de meditaciones cortitas, integradas en tu día a día, que eso también es un poco en la base de lo que yo hago, de no se trata de meditar una hora, flor de loto, ¿no? Ni nada de esto, técnicas que te van a ayudar a liberar esos pensamientos, esas emociones, o sostenerlas, o darte claridad, lo que sea que necesitas, ¿no? Pues sí. Wow, no conocía tanta información sobre la meditación, me parece súper interesante. Encima es lo que tú dices, que depende de cómo estamos, pues necesitaremos más una cosa u otra. Quizá yo, por ejemplo, el de estar presente, creo que fue por unos motivos de que hace tiempo medité una temporada, que ya he confesado antes que perdí el hábito, así que me interesa mucho saber sobre el tema. Pero me di cuenta, por ejemplo, de que yo estaba, pues, no sé, merendando con mis abuelos y mi cabeza estaba en otro lado, pues en lo que tenía que hacer luego, por ejemplo. Entonces, no estaba siendo presente, o sea, no estaba estando presente, me sabía mal porque realmente yo a mi abuelo lo veía una vez por semana y, y yo no estaba ahí, ¿sabes? Entonces era algo Totalmente. como que luego me supo muy mal, ¿no? Y lo intenté cambiar y yo creo que lo mejoré, pero es verdad, es como, vale, a veces estamos aquí en cuerpo, pero nuestra cabeza está en otro lado y poder separar un poco las cosas y decidir cuándo quiero estar en un sitio u otro, como que es muy importante para poder vivir con más plenitud, ¿no? Exacto, sí, de hecho has dado con la tecla, ¿no? De algo que para mí es fundamental y lo que más nos da la meditación, que es esa presencia. O sea, es verdad que hay veces donde te puede estar pasando algo muy malo, muy negativo, pero tú en general, cuando de repente tienes una preocupación tal, si paras, respira y objetivamente observa lo que hay a tu alrededor, Mm. es que estás sana y salva. O sea, no está pasando nada, pero es un entrenamiento mental de atención el hecho de decir, estoy aquí, estoy ahora, ok, soy consciente de que tengo estos pensamientos en mi mente, soy consciente de que estos pensamientos me están generando estas emociones, pero también tengo el poder interno de decir, ahora no. No se trata de esconderlo debajo de la alfombra, se trata de elegir qué quieres hacer ahora. Si ahora es que vas a ir a tomarte un café con tu abuelo al que ves una vez por semana, es como si visualizara en ti una casa y dijeras, vale, esa habitación voy a cerrar la puerta durante este tiempo, porque es que lo que quiero es estar aquí en este salón, disfrutando con mi abuelo, tomándome el café y ya luego decidiré qué hago con eso, ¿no? Y eso se vincula mucho con lo que comparto mucho en Instagram, que es que meditar no es solo calma externa, es poder interno, porque al final es como si al principio todas las personas queremos meditar para sentir calma, alivio, y eso está genial, pero cuando entendemos de verdad cómo funciona la meditación, cuál es el viaje de meditar, nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo cuando meditamos es recuperar nuestro poder de liderazgo de nuestras vidas, de decisión, de cómo queremos vivir cada momento, ¿no? Y esto es, bueno, pues un entrenamiento, evidentemente, no a la primera vez que meditas no lo sientes tan así, pero con el tiempo vas como integrándolo, al final se convierte como en una manera de vivir. Y justamente esto me va muy bien para introducir la segunda pregunta, que es relacionada sobre
pues cómo crear el hábito, ¿no? O qué estrategias o prácticas consideras útiles para crear este hábito de meditar y mantener la constancia en el tiempo. Porque al final yo se me acabó perdiendo y creo que me hacía muy bien, pero como que no llegué a encontrar la manera de decir, esto estará integrado en mi día a día en este momento porque por esto, por lo otro, ¿sabes? Ujú. Totalmente. Pues la verdad es que este es un punto que para mí es clave en la manera en la que yo enseño a meditar, ¿vale? Porque no se trata de que meditar se convierta ni en una obligación más, ni en una tarea en tu agenda, ni en un decir, lo tengo que conseguir, objetivos por tiempo, objetivos por tal. No, para mí la clave es que aprendemos a integrarlo en momentos que ya forman parte de nuestro día a día y que son momentos Mm, que disfrutemos, ¿no? Obviamente, al principio empezaremos con menos tiempo y luego es como que una vez que estemos ahí, lo vamos a querer alargar, ¿no? Pero dentro de Medita y Conecta, una de las semanas, literalmente yo le pido a las mujeres que están dentro que me pasen, ¿vale? Que me describan su día, desde que se despiertan hasta que se van a dormir. Y si no son del todo conscientes en ese momento, pues durante un día se van a permitir ver qué hago desde que me despierto, ¿vale? Como trozos de tiempo. Me tomo mi café, tal, no sé qué. Vale, de esos momentos, ¿cuáles son oportunidades que tú disfrutas? No hace falta que sea un momento de calma, pero que tú disfrutas. Me lo invento. Pues voy a pasear a mi perrita. Me estoy tomando mi café. Cuando identificas esos momentos, te das cuenta que en tu día a día ya hay momentos de calma, de presencia. La cuestión es que igual ahí tú no le estás poniendo esa conciencia. Cuando esos momentos le añadimos meditación, es cuando la meditación empieza a acompañarte cada día, porque es que en general estas cosas son cosas que tú ya haces de una manera más o menos automática, ¿no? Entonces claro, imagina, yo en mi caso, a mí me encanta el café, yo por la mañana, yo medito con mi café, respiro hondo, luego cierro los ojos y dejo el café a un lado, ¿no? Pero para mí es como ese hábito porque va de la mano, entonces no es como, uff, me tengo que poner a meditar. Es como natural y esto es lo que les pasa, ¿no? A todas las mujeres que pasan por Medita y Conecta, que la gran clave de integrarlo es hacerlo en momentos que tú ya tienes en tu día, ¿no? Y además esos momentos los analizamos, porque hay gente que es muy vespertina y por la mañana está súper bien, hay gente que es como muy de noche y no se trata de hacerlo a la fuerza en un momento u otro. Se trata de encontrar lo primero, tu mejor momento o tu momento que ya forma parte y luego ver qué meditación encaja ahí, porque hay claro. diferentes técnicas de meditación. Entonces eso también lo trabajamos, ¿no? El hecho de decir, no siempre te va a funcionar la misma, no siempre a todas las personas les funciona el mismo tipo de meditación. Y eso es lo que aprendemos, ¿no? Diferentes técnicas y diferentes casuísticas para que eso dé lugar. Pero para mí la gran clave y el consejo que le doy a todo el mundo que nos escuche es que si quiere empezar a meditar, que lo haga en momentos que ya disfruta. Y te doy ejemplos que todas las personas hacen. Lavarnos la cara, darnos una ducha, el desayuno, el camino que hacemos a nuestro trabajo o a visitar a alguien. Todos esos momentos son momentos idóneos para meditar, porque meditar no solamente se hace con los ojos cerrados, que sí, que hay muchas que son así, pero también podemos hacer meditaciones activas y dinámicas que son caminando con los ojos abiertos y estando como Claro. en acción, ¿no? Entonces, esa para mí es la gran clave y es lo que hace que una persona de verdad disfrute de la meditación, de verdad conecte con la esencia y no lo vea como este, Dios mío, llevo un cuarto de hora aquí con los ojos cerrados, me duele la espalda, se me están durmiendo las piernas, ¿no? Que a mí me ha pasado, vaya, o sea, pero ahí no estás realmente meditando, cuando meditar es como estar presente, estar Sí, consciente, ¿no? qué guay. Y ahora me ha entrado curiosidad sobre algo. A mí me pasaba cuando mi época de meditar más, que a veces era un poco, no sé si era un poco como meditación de rescate en el sentido de quizá yo estaba estresada, con las pulsaciones subidas y necesitaba un poco como reconectar conmigo para neutralizarme y luego pues seguir trabajando, seguir con el día. Eso también entra en como una, claro, eso ya no es un hábito de decir, vale, lo pongo aquí pues tomando el café porque eso es más del día a día, ¿no? Pero ¿existe como algún tipo de meditación que es así de rescate, digamos? Totalmente. De hecho, para mí hay como una parte de integrar la meditación, que es como si tú me dices, quiero integrar el deporte. Vale, pues tú vas a ir a hacer deporte, ¿no? Pues esto es lo mismo, tú te vas a añadir esa meditación. Pero luego están esos momentos que no son cotidianos, que son extraordinarios para situaciones concretas que nos pasan. Eso también lo abordamos en Medita Perfecta. De hecho, en la semana donde ponemos el foco en soltar, ¿vale? Como concepto general, entran todas estas prácticas. No solamente que tú cada día que te duches lo hagas, sino que en momentos determinados sepas, por ejemplo, realizar una secuencia de respiraciones que ayuda Mm, a que tus niveles internos se regulen.
¿no? Y eso lo puede hacer, o sea, yo te digo que yo lo he hecho cuando trabajaba en oficina, yéndome al baño y estando 3 minutos sentada en el váter con la tapa puesta, respirando, ¿no? Entonces, todo esto lo aprendemos porque va a haber momentos en la vida donde la meditación nos va a ayudar, ¿no? Y ahí, más allá de que ya sea un hábito, es un hábito porque sabemos cómo funciona, pero ahí tenemos como estas técnicas en momentos concretos de estrés, ansiedad, frustración, rabia, todo este tipo, ¿no?, de emociones que tenemos. Y eso también lo abordamos como técnicas concretas de meditación, que oye, puedes ponerte una de las meditaciones guiadas que hay dentro del programa, pero yo también te voy a enseñar técnicas para que no necesites ni el móvil, ni auriculares, ni nada, ¿no? Ya sean de respiración, tipos de visualización, una serie de técnicas de meditación que tienen en ese momento el propósito, ¿no?, que tú comentas de rescate, el propósito de devolvernos a nosotras mismas, el propósito de darnos esa calma en un momento que está siendo pues una locura, ¿no? Por decirlo así. Qué guay, no, la verdad que me parece muy interesante porque esta pregunta pues no la tenía puesta, pero me ha recordado mucho a, vale, yo cuando hacía esto, cómo me sentía, por qué lo necesitaba. Y, y sí que es verdad que luego para mí como que se cambia totalmente la energía de cómo estabas antes y quizás eso, o sea, quizás son 5 o 10 minutos, pero Claro. permitirte parar y tener ese momentito para ti muchas veces hace que luego puedas como seguir con más energía, ¿no? Y bueno, también la energía, o sea, te da más claridad, obviamente, porque es como un reset, en ese momento es un reset de cómo te estás sintiendo, quizás soltar un poco esa parte más de agobio o de emociones desagradables y acabar de ver, no, de seguir con el día, porque es como, Totalmente. De hecho, sí, sí. dentro de Medita y Conecta, ¿no? En esta parte en la que ya como que estamos integrando la meditación, yo siempre recomiendo, ¿no?, que tú para crear el hábito, pues la mayoría de las personas dicen, uy, pues o siempre por la mañana o siempre por la noche como para mantener ese hábito, ¿no?, de que luego lo sepa hacer en cualquier momento. Pero ya en esta última parte, yo siempre digo, súper recomendable una meditación como break, ¿no?, entre la mañana y la tarde. Y la que haga, Mm, depende, ¿no? Imagínate, si estás saturada, a lo mejor es irte a dar un paseo. Si estás como ansiosa, a lo mejor es parar, respirar y tomarte un café tranquilamente, ¿no? Al final, ahí es donde para mí se integra la meditación en ese día a día, que no solamente medito una vez al día, medito cuando lo necesito, medito cuando siento que me va a aportar eso que en este momento estoy buscando y que voy a saber hacer porque sé que no me va a requerir un tiempo que no tenga, sé que ya lo tengo y que son cosas fáciles, sencillas, donde ya lo que hago es como hablarle a mi mente, a mis emociones y llevarme a donde quiero, a través de la meditación, claro. exacto, sí, creo que es también muy importante eso, como, vale, en mitad del día, ¿no? Encontrar ese momento también, porque quieras o no, pues un día tiene muchísimas horas y entonces pasan mil cosas por nuestra cabeza, así que permitirnos bueno, no sé, me parece muy interesante, la verdad. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas sinceras pero cortas. Y bueno, al final me gusta mucho esta sección porque es como, son como más directas, ¿no? Como diciendo, vale, volvemos al tema de emprendimiento en sí, como, bueno, acabar de dar un poco de luz a algunos temas, como, pues, por ejemplo, ¿qué no esperabas cuando emprendiste? Aquellas cosas que no nos cuentan. La verdad es que no esperaba que me llevara tanto tiempo. Como que un negocio tú sientas que es sólido, ¿no? Es cierto que, bueno, creo que hay en el sector en el que nos movemos muchas tendencias, muchas ideas, ¿no?, que te venden de si haces ABC va a pasar esto. Oye, puede que sí, puede que no. También yo entiendo que cada persona tiene su propio proceso, ¿no? Pero creo que eso es algo que no esperaba. No esperaba que a veces se pudieran alargar tanto las cosas, la verdad. Yo tampoco. Pero bueno, que es lo que comentábamos antes, que siempre vamos a querer más. O sea, que en el fondo sí que hemos avanzado mucho, pero queremos seguir más. También hay que entender como, vale, no sé, me llega una clienta, pero quizás, o sea, quizás no es una persona que es una clienta recurrente, pues voy a necesitar más, voy a tener que hacer más trabajo de captación, a tener que innovar con alguna cosa que, bueno, que eso, lo que comentabas antes, que estoy viendo que puede funcionar. Entonces, sí que es verdad que en movimiento tenemos que estar siempre, que no es como ya está todo hecho, ya tengo mi negocio, podemos estar tranquilas. Totalmente. Sí, sí. La segunda sería, ¿qué te sostiene cuando todo se tambalea?
A ver, evidentemente la meditación es una de las grandes cosas, ¿no? que me sostiene porque para mí es como, hace poco hablaba con una persona y le decía, es que para mí, yo lo que siento cuando medito es es como si cuando me tomo un caldito calentito en un día de mucho frío o cuando me tomo en el sofá después de una jornada muy larga, a mí eso me lo da la meditación, como ese confort interno, ¿sabes? De decir, todo está bien, estoy donde pertenezco, no pasa nada, ¿no? Para mí la meditación es esa herramienta que un poco como que nos puede ayudar a muchas cosas. Y yo en el punto en el que me encuentro ahora es eso, ¿no? Es como mi salvavidas, ¿no? Aparte, para mí también es muy importante los vínculos que tenemos. O sea, yo soy una persona muy sociable y para mí tanto la familia como las amistades como mi pareja son fundamentales para decir cuando algo no va bien. Puedo verbalizarlo o simplemente necesito un abrazo, ¿no? Entonces, para mí esos son dos pilares fundamentales. Mi gente, ¿no? Por decirlo así, y la meditación. Pues sí, sí, estoy contigo. En el fondo, la parte que es más como de nosotras mismas, yo siempre lo digo, al final a nosotras nos vamos a tener siempre, entonces, qué mejor que cuidarnos, que querernos, que tratarnos bien, ¿no? Que escucharnos, que también comprendernos. Tenemos un mal día, pues decir, vale, bueno, incluso autoanimarnos, porque muchas veces los mensajes los pensamientos que nos decimos a nosotras mismas, pues tienen que ser un poco como, bueno, te entiendo que estés así, pero va a ir mejor. O eso, o si en algún momento vemos que no nos podemos rescatar en ese momento, pues acudir a otras personas y decir, oye, me dejo caer, aguántame un ratito. Total, total. De hecho, para mí es como que es medicina santa. O sea, yo es verdad que agradezco muchísimo a mi pareja porque al final es con la persona con la que vivo y yo hay días que si estoy saturada es que a mí me sirve muchísimo llorar porque para mí es desahogarme, ¿no? Es como, oye, pues yo a través de las lágrimas alquimizo, suelto muchísimo y hay veces que es como es que ni siquiera me apetece contarte lo que es, solo Mm, necesito como llorar, que me dé un abrazo y luego ya me lavo la cara y oye, me quedo en la gloria, hago mi meditación de la noche y listo. pues sí. Bueno, dicen que las lágrimas son una anestesia del alma y yo realmente lo creo porque es que te quedas como, no sé, como si te hubieran drogado, luego te Total, quedas yo, súper yo lo bien. confirmo, no sé dónde leí alguna vez, ¿no? Que es como, bueno, cuando las cosas se ponen Sí, así como complicadas, una lloradita y a seguir. y a Y es seguir. algo sanador, vamos. Tal cual, sí, sí, totalmente. Y otra pregunta sería, bueno, las emprendedoras estamos continuamente en evolución, ya sea aprendiendo cosas nuevas o trabajando en nosotras mismas. ¿Qué estás explorando o mejorando últimamente? Pues mira, te voy a ser súper sincera y lo que estoy mejorando es mi relación con las ventas, ¿vale? Bueno, muy Porque ha bien. sido algo que yo al principio decía, "Ah, vender no tiene que ser tan difícil, ¿no? Lo típico, yo me acuerdo que leía en plan, no, pues con las ventas se despiertan muchas creencias limitantes, muchos bloqueos, y yo, bueno, no será para tanto, pero sí, y ahora estoy como haciendo las paces con eso, con vender desde una perspectiva diferente a la concesión mental que yo tenía sobre lo que eran las ventas, ¿no? Y hablo tanto en el 1-1, ¿no? Hasta clientes finales y también como en lo que son, pues, en la parte más corporativa, ¿no? Que yo también me muevo trabajando, pues, con empresas, proyectos y demás. Y ahí es como que en los últimos meses, desde que tuve el momento este de junio que te contaba, ha sido como un, Victoria, tienes que vender y tienes que hacer las paces con esto porque evidentemente es una parte indispensable de cualquier negocio, o sea, Total, y encima a mí se me conecta un poco con lo que te comentaba al principio de si a mí me nace solo, si a mí me gusta hacer esto, lo hago encantada, sí, bueno, pero tenemos que vender. total. O tipo, pues subir los precios. Pues Sí, posiblemente también tenemos que ir reajustando precios y subirlos, porque es como, a mí me pasa mucho, yo uso mucho la herramienta para contar el tiempo que dedico a algo, ¿no? Y obviamente luego calculo y digo, ostras, si mi proceso de trabajo ahora es más largo porque he incluido algo, pues eso también se tiene que ver en el precio o simplemente también pues nuestros conocimientos, nuestra calidad, eso también va a hacer que suban los precios. Así totalmente. que sí, las ventas es algo que es muy complicado, pero sin duda, pues es, o sea, pues es un negocio, no es un hobby esto, es un negocio. Entonces, Correcto. Ujú. hay que darle la posición que se merece también que nos sintamos cómodas, porque si no, no sería como a Exacto, raíz de nuestra esencia ni de nuestra, no sé, sería un poco como impuesto, ¿no? Entonces, poco a poco exacto, vamos a sí, ir sí. haciendo, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo totalmente. Y de esta sección me gustaría preguntarte la cuarta, que sería, ¿qué le dirías a tu yo emprendedora de hace 2 años? Aunque me parece que no era la de día de hoy, cuéntanos. La verdad es que le diría que tuviera paciencia y que siempre tuviera la mente abierta a probar nuevos caminos, ¿no?
A mí al menos por mi experiencia personal es que me creí que había una fórmula para hacer las cosas Mm, y esa fórmula no es que no exista, pero es una fórmula muy flexible, ¿no? Y entonces yo el abrir un poco la mirada y el tener claro que hay veces que vamos a redireccionar, para mí ha sido clave. Entonces ese sería como un consejo de paciencia y mente abierta para ir probando. total, sí, sí. Y el otro día con Ana también, que fue la anterior entrevistada, creo que comenté que me da la sensación a veces cuando hablamos a nuestra emprendedora de hace tiempo, da ganas de abrazarla, ¿sabes? Totalmente, sí, sí, como No, diciendo, a ver, te espera un camino que bueno, pero ánimo que va a ser capaz, ¿sabes? claro, hay que confiar que sí y que si no es para ti, lo iremos notando. Exactamente. Entonces, totalmente, paciencia, un montón de paciencia, sacos de paciencia, pero estoy contigo. Y bueno, ya estamos llegando al final y me gustaría cerrarlo con una pregunta en particular que siempre hago y es, ¿a qué compi emprendedora te gustaría ver como invitada en Resplandor? Mm, Pues mira, me encantaría ver, porque creo que puede aportar muchísimo a Pilar Osuna, que no sé si la conoce. Ay, Ella sí, de es Perla, sí, sí. coach, sí, ella es coach especializada en separación y en divorcio. La verdad es que tiene una energía increíble, tiene como mucho poderío, ¿no? Mm, Y creo que es una mujer con una larga trayectoria, con una larga historia, gran profesional y que podría pues traer mucho aire fresco, mucha motivación y buena energía, ¿no? A todas las mujeres que te escuchan. Pues qué guay, ¿no? Sí que he coincidido con ella pues en algunos mastermind y demás y transmite muy buena energía, así que le preguntaré a ver si quiere, seguro que le hace mucha ilusión venir Seguro encima que de se tu anima, parte, claro que sí. pero qué Yo también se guay, lo diré. perfecto, perfecto, la verdad que encantada. Y bueno, por último me gustaría que dijeras a micro abierto dónde pueden encontrarte y conectar contigo las personas que nos escuchan. Genial, pues me pueden encontrar en Instagram, que de ahí podéis ya luego ir a donde queráis. Mi nombre es @victoria.livefully, que se escribe Livefully, ¿vale? Es un nombre como un poco largo porque para mí como que reúne, ¿no? El vivir plenamente, que es hacia donde yo pues me dirijo siempre, ¿no? Y ahí me podéis encontrar inspiración, todo lo que comparto, consejos de meditación, también meditaciones guiadas y por supuesto todo lo que tiene que ver con Medita y Conecta, ¿no? Que es como el programa por excelencia para aprender e integrar la meditación en nuestras vidas. Pues sí, yo igualmente dejaré escrito todo abajo para que quien quiera pueda con un clic conectar contigo, porque lo recomiendo mucho, de verdad. Victoria es un amor. Muchas Así gracias. que sin duda que animo a todo el mundo y encima la meditación es algo que, una herramienta que todo el mundo podemos practicar o siempre o en algún momento de nuestra vida. Yo me has animado a que vuelva a intentarlo. Ya Muy te contaré qué bien. tal. Sí, sí, no sé, poco a poco, pero realmente creo que sí que en su momento me ayudó mucho y me he vuelto a conectar un poco con eso, así que voy a darle espacio en mi día a día. Claro, si quieres probar, yo tengo el reto meditar, que es un reto gratuito de 7 días. Mm. Cada día te llega un email, las meditaciones las tienes para siempre y son para momentos diferentes y diferentes meditaciones, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, caminando. Así que si te animas tú o cualquier persona que quiera iniciarse y probar, ahí va a estar siempre. Súper, yo me lo apunto porque seguramente en un rato te escribo para pedírtelo. Muy bien. Y bueno, hasta aquí nuestra charla de hoy. Gracias, muchas gracias, Victoria, por venir, por Muchas hacerlo gracias a ti. con tanta ilusión y tanto amor. Y bueno, no sé si quieres decir algo más o... Pues darte las gracias porque la verdad es que ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo, hablándonos de todos estos temas que creo que son tan necesarios, ponerle voz, darle visibilidad, porque a mí también me hubiera gustado que esto me lo hubieran dicho, ¿no? Desde esta perspectiva como más vulnerable y real. Así que te agradezco mucho lo que haces y de verdad que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, preciosa. La verdad que lo hago con toda la voluntad posible. Obviamente las que me ayudáis mucho sois las personas que también llegáis porque estáis dispuestas a abriros y a contar las cosas tal y como son. Y gracias. Y bueno, ya cerramos el episodio. Gracias por estar aquí, emprendedora, y nos vemos en el próximo. Adiós.